Bueno, reunión de los vecinos, anoche. Sí, sí, hablamos de inseguridad y hace pocos días atrás vino el presidente y anunció 3.000 millones de pesos para seguridad. Específicamente también se refirió a la situación de Rosario. Estamos con Guillermo Sisman para entender qué es lo que está pasando y también cuándo va a llegar eso, cuándo se va a empezar a notar, Guille. Hola Gaby, Leo, ¿cómo les va? Buen mediodía. La respuesta es que todavía, Gaby, la plata no llegó. Hubo un anuncio de parte del presidente, estábamos en vivo con el noticiero de la gente, en la cobertura, un planteo al gobernador para que atienda el problema que manifestaba el intendente Hapkin, pero la realidad es que por ahora la plata no llegó. Hay voluntad política, uno entiende que esto es una cuestión administrativa, hay que reasignar partidas, pero la plata todavía no está. Y mientras tanto, Rosario violenta, una Rosario que día a día nos sorprende, en realidad casi que ya empezamos a naturalizarlo con todo el riesgo que esto supone, la cantidad de robos, de enfrentamientos, de muertes violentas. Uno va perdiendo incluso ya la cifra. Hemos superado los 150 en lo que va del año en el departamento Rosario, incluso por encima de los registros del año pasado, con todo lo que esto implica. El año pasado teníamos más actividad económica, más movimiento, ahora tenemos restricción por la pandemia, poco movimiento nocturno y al mismo tiempo una enorme crisis social que en parte explica el fenómeno. ¿Qué ha dicho el ministro de Seguridad Saín en las últimas horas? Que el 85% de los crímenes que se han dado en Rosario están atravesados por la lógica de la narcocriminalidad. Problemas de bandas, problemas de pago de asunto del narcomenudeo. La droga en el centro de la escena explica casi 9 de los 10 casos violentos de muerte que se dan a diario en la ciudad de Rosario. Y además también contaba el ministro hoy que tienen contabilizado unos 200 búnker de droga que están vendiendo hoy por hoy en Rosario, más lo que se vende por delivery. Yo recuerdo que días atrás Gaby me preguntaba, ¿pero no se había anunciado que todos los búnkers se habían derrumbado? Bueno, así como se derrumbaron, evidentemente volvieron a construirse. No hace falta una gran aptitud arquitectónica, un par de paredes, un soldadito que esté custodiando, alguien que esté vendiendo y mucha clientela, porque el ministro insiste, acá hay eslabones. El eslabón más débil es el sector de clase baja que pone el cuerpo, que pone las muertes. Pero hay un consumidor también de clase media, media alta, y después lo que hay es blanqueo de los recursos que genera el narcotráfico a través de operaciones inmobiliarias, venta de autos de alta gama. Y también hablamos de las balaceras. Días atrás la jefa de los fiscales de Rosario, la doctora Iribarren, decía, se producen hasta 20 por día, nos impactaba la cifra. Según el ministro de Seguridad Saín, lo tienen debidamente identificado con el mapa del calor, el mapa del delito, está concentrado en el 13% del territorio de Rosario. La gente que vive en esos barrios peligrosos lo debe padecer en carne propia y debe saber. Tal vez uno no lo menciona para no estigmatizar, pero se sabe cuáles son en la zona oeste, en el noroeste, en el sur, los distritos más disputados por la narcocriminalidad. Se confirma que en breve van a llegar refuerzos de prefectura, de gendarmería, de policía federal. Algo hubo, fue muy acotado, no sirve para mover el amperímetro, pero va a tratar de reforzarse la presencia federal con la provincial. Y respecto al tema de los recursos, que recién hablábamos con Gaby, todavía la plata no llegó, falta algún decreto que firme el presidente, que se publique en el boletín oficial y que se efectivice el envío de remesas para que la provincia de Santa Fe sume equipamiento, más patrulleros, algunos de la gestión anterior que estaban obsoletos y que no podían circular. Y el ministro prometió también teléfonos inteligentes para que los policías puedan actuar con mayor celeridad y con inteligencia criminal. La realidad es que además en la legislatura se va a discutir la reforma policial para el año próximo. Mientras tanto, la ciudad azotada por la violencia, con testimonios como los que recién recogía Maxi Raimondi en Villa Gobernador Galvez, con gente que la está pasando realmente muy mal y que de milagro no pasó a mayores. Me quedo pensando en el diagnóstico, ¿no?, del ministro Saín y los 3.000 millones de pesos. A ver, digo, está bien que llegue el dinero. Ahora, tiene que haber gente que esté diseñando un plan para contener la inseguridad, más allá del dinero, más allá de la plata que llega. A lo mejor algunos expertos, alguien que pueda abocarse a trabajar en esos problemas que afortunadamente por lo menos ya saben. Ya saben que el 85% es por el narcotráfico. Si saben eso, todos los días tendríamos que estar viendo cómo atacan a esos lugares, no cómo dejan que todos los días sigan. Porque si yo sé cuál es el problema y no trato de solucionarlo,
Lo que pasa es que creo que el foco está puesto en ir con el dedo señalador y decir, esto le toca a la justicia federal. Y yo no tengo que ver en eso. Que esos 3.000 millones de pesos, entonces tengo un porcentaje en donde la justicia federal evalúe cuál es la situación de Rosario y trabaje en esos temas. Porque ahí había un bebé en Villa Gobernador Galvez. Y porque esa gente no tiene nada que ver. Abrieron la puerta. Podrían haberlos matado tranquilamente. Y estaba el fantasma de la droga también en ese caso, porque hablaban de vender. Hablamos de 150 muertes a la fecha, Guille. El 85%. Si sacamos los números, son más de 120, 130 muertes que se dieron por el narcotráfico en Rosario. Tremendo. Entonces, ¿viste? Hay un montón de situaciones ya que la hay verdad... un momento que la discusión en torno a la competencia jurisdiccional, si es la justicia federal, si son los jueces de la provincia, los fiscales del MPA, para la gente que lo padece en carne propia y sufre la inseguridad, es una discusión absolutamente alejada y ningún tipo de efecto práctico. Hay que resolverlo. Si el diagnóstico es tan preciso, es momento de empezar a mostrar resultados, porque, insisto, la población la está pasando realmente muy mal. Y muchas de las cosas que pasan en Rosario también pasan en otros distritos, pero aquí claramente con indicadores mucho más preocupantes. Un abrazo, Guille, la seguimos después. Hasta luego.